Johanna Rodríguez, de Relaciones con Egresados de la Facultad de Artes. Digamos que estas coordenadas de hoy tenemos invitadas a egresadas, artistas egresadas de la carrera de Artes Visuales. Ellas son artistas con trabajos de grado meritorio que nos acompañan hoy y que pues van a dialogar entre ellas y con los estudiantes para que pues podamos aprovechar este espacio de intercambio de ideas y de procesos. La idea de este formato de coordenadas es que sea como un espacio para que los estudiantes puedan recolectar reflexiones, recomendaciones, experiencias valiosas, que sea como una especie de hoja de ruta para que los estudiantes puedan empezar o continuar o llevar a buen fin sus propios procesos creativos de sus trabajos de grado que están en elaboración o van a empezar a elaborar. Quiero dar las gracias a las personas que nos acompañan hoy. María Sol Barol, que nos va a ayudar pues nos va a ser de moderadora. Y agradecer infinitamente la participación de las artistas egresadas Daniela Castellanos, Andrea Muñoz y Sharon Muñoz. Entonces, pues bienvenidos. Al fin, un espacio para que los estudiantes puedan hacer sus preguntas, las pueden ir escribiendo en el Facebook ya y las podemos tener listas para contestarlas. Y cedo la palabra y agradeciéndole mucho a María Sol su participación en este formato de coordenadas. María Sol, gracias. Sigue, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en tan buena compañía, en este escenario para que conversemos en torno a 3 procesos de grado meritorios de los últimos 3 años. Entonces voy a simplemente presentar a las estudiantes en primer lugar y plantear como la atmósfera de conversación para que el público, como dice Johanna, se anime a lanzarnos preguntas o comentarios a medida que avanzamos en este diálogo. Entonces, primero nos acompaña Daniela Castellanos. Ella es egresada del programa de Artes Visuales, se graduó en el 2019. Es hacedora de obra gráfica tradicional, cerámica, trabajo editorial, ilustraciones análogas y digitales, cuentos, ensayos y poemas. Sus obras han sido expuestas en la Universidad Javeriana, en galerías de arte como 1200, en la Universidad de La Salle, Taller 3, Casa Tinta y en las bibliotecas de nuestra ciudad. Co-creó e hizo parte del taller Obra Negra Gráfica que funcionó hasta el año pasado, una iniciativa de algunos profesores y estudiantes de la carrera de Artes Visuales, un taller dedicado a la construcción y difusión de obra gráfica tradicional y contemporánea y a la pedagogía alrededor de las técnicas y algunos temas que ella suscita. Su trabajo de grado llamado Morir porque se está vivo es el del que vamos a hablar hoy y recibió pues tesis meritoria como las de las otras chicas que nos acompañan, Charo y Andrea. También vamos a escuchar primero a Daniela, luego vamos a escuchar a Andrea Muñoz. Ella es artista visual, comunicadora social, ha sido productora de piezas audiovisuales realizadas con amigos. Fue ganadora del programa C Arte Digital del 2020 con el proyecto que nos va a compartir hoy, que se titula Avistamiento de las Islas Vivas. En su trabajo explora mediante la construcción de imágenes y ficciones las situaciones que atraviesa a diario y a través de las artes gráficas y la animación intenta hacer conciencia de esas situaciones triviales o trascendentales que repite constantemente. Es de su interés también la experimentación con la animación dibujada a mano y sus posibilidades de habitar espacios distintos a los de la proyección tradicional. Por último nos acompaña Charo Muñoz. Ella es maestra de artes visuales con énfasis en expresión gráfica,
de nuestra universidad. Se acaba de graduar en el 2021 y ha participado en festivales en el Festival Universitario de Cine y Audiovisuales Equinoccio en el año 2018 con la animación Javier y en cuarta edición de Cali. Durante el 2020 desarrolló su trabajo de grado de casa, que es del que nos va a compartir hoy, y que mereció una mención de honor de la Pontificia Universidad Javeriana. Su práctica gira alrededor del arte como medio para el autoconocimiento y explora la relación con su entorno cercano, quienes lo habitan, considerando la obra como un espacio de encuentro e interacción con otros sujetos. Entonces, pues la invitación, la convocatoria que nos reúne acá es hablar sobre estos procesos de investigación-creación, donde los conceptos de identidad y cuerpo son centrales. Creo que además es son unos temas, unos conceptos, unas categorías unas prácticas también muy sugerentes en medio de nuestro contexto actual, en medio de este aislamiento selectivo, también en medio de este distanciamiento social y en medio de estos retos que implican la comunicación remota, pero también es la decisión individual de la comunicación directa y presencial. Creo que de eso podremos conversar al final. Creo que los tres proyectos, los tres procesos nos proponen, nos suscitarán preguntas, reflexiones, comentarios, de acuerdo a lo que cada una, Daniela, Charo y Andrea nos compartan. Y de entrada debo decir que sí, son tres proyectos que lanzan preguntas sobre esas categorías desde distintos lugares, desde distintas geografías, y también están atravesados quizá con mayor énfasis o menos de de varios lenguajes de las artes visuales que convocan nuestra carrera de la Universidad Javeriana, ¿cierto? Creo que en todos de una u otra manera dialogan las artes gráficas, las artes audiovisuales y las artes plásticas. Quizá en algunos hay algún énfasis, pero las atraviesan como esos tres universos. Entonces le voy a dar la palabra a Daniela Castellanos, que presentó su trabajo ya hace como 2 años. Cada una, la idea es que presenten alrededor de 15 minutos. Yo les iré ahí chateando para informarles cuánto tiempo les queda, para que controlemos los tiempos y sobre todo para que podamos conversar entre todas, pero también con el público que nos está escuchando. Perfecto. Muchísimas gracias, María Sol. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Castellanos. Pueden decirme Caste o Daniela porque Caste me gusta más. Somos muchas Danielas, pero como guste, está bien. Muchísimas gracias a las personas presentes en la virtualidad y sobre todo también gracias por la invitación. Entonces, sin más, voy a presentarles, les voy a compartir la pantalla. Y bueno, como les comentó María Sol, yo presenté en el 2000, eso fue a finales de 2018, pero el grado fue en el 2019, esta tesis que se llamó Morir porque se está vivo. Todo surgió en realidad por un detonante, un cuerpo, que a los 7 años vi y fue mi primer cadáver visto, así de manera directa. Fue el cadáver de mi bisabuela, para mí porque ella murió en su cama, en su cuarto. Entonces, a raíz de todo lo que se desenvolvió esa noche, mientras estábamos las personas ahí presentes, fue tan marcado que siento que fue obviamente lo que me hizo pensar unos cuantos años después en este tema. Les voy a describir rápidamente cómo fue, más allá, o bueno, además de que estuvo en un lugar muy personal para ella, mi bisabuela. Fue un espacio muy diferente a lo que más adelante con otras muertes, con las visitas a funerarias,
empecé a notar como una diferencia grande y es la manera en la que, sobre todo en las ciudades, se gestiona la muerte, ¿no? Y todos los procesos que eso conlleva. Entonces, a mí lo que me hizo pensar fue, y obviamente fue la duda de cómo son esos procesos que se manejan en el cuerpo y también cómo es esos procesos que los vivos tienen que hacerle al cuerpo muerto. También las gestiones burocráticas que hay que hacer, porque no solamente es que esté el cadáver, el difunto, como se le dice a los cuerpos humanos muertos, sino que también es toda el desarrollo y los procesos de llevarlo al funeral, hacer todo el ritual, ¿no? Y la despedida en últimas del cementerio. En el cementerio me quedé como, digamos, parte importante de la investigación porque mi bisabuela fue enterrada en el cementerio central. No sé si hayan ido, pero es un cementerio, obviamente, pues por toda su historia, tiene muchísimo peso energético, llamémoslo así. Es muy interesante y muy atractivo estéticamente ir a verlo. Entonces, desde ya les voy a decir que gran parte de la tesis fue estar ahí metida en el cementerio central viendo cosas, qué ocurría, cómo nosotros los humanos que vamos a visitar a nuestros seres queridos nos comportamos en esos espacios. Y además de eso, mi énfasis fue en énfasis gráfico. A mí me gusta muchísimo dibujar y la reproducción, y no hay nada más repetitivo que la muerte. Entonces eso fue lo que me hizo unir muchísimo con mi técnica, son las técnicas gráficas tradicionales como la serigrafía, que es esta imagen que les estoy mostrando. Fue mi primer acercamiento, o bueno, mi primer acercamiento concreto a el tema. Lo llamé, es un fanzine que lo llamé Por si las moscas. Fue enteramente hecho en serigrafía a dos tintas y hablaba de una manera como muy infográfica y resumida qué ocurre cuando se va descomponiendo el cuerpo, qué ocurre dentro de ese ataúd o qué ocurre con un cuerpo en sí. Entonces, lo primero que yo hice, como les estaba comentando, fue hacer este rastreo de lugares y acciones. Entonces, visitaba mucho el cementerio, obviamente pues desde los 7 a los 20 años, que fue cuando empecé a hacer la tesis, um, hubo muchísimas muertes en el camino, bueno, muchísimas no, pero hubo muertes que me permitieron um, investigar y generar más preguntas al respecto. Entonces, en eso, pues fue la visita de los cementerios, como les comentaba, de las funerarias. Y obviamente ya me pasó algo muy curioso y es que durante la tesis hubo muertes importantes pues de personas muy allegadas, queridas, que obviamente pues sin quitarle toda la emoción, también las estaba viendo con otros ojos investigativos, unos ojos muy curiosos, porque pues más allá de que uno esté presentando la tesis, en ese momento se convirtió en mi obsesión de saber, de conocer y de cómo yo lo podía trasladar a mis creaciones. Esto que ven acá, aquí a la derecha, es lo que yo entregué en mi texto de tesis. Estaba muy inquieta. Angélica Zorrilla fue mi asesora, gran asesora. Y entonces yo estaba preguntándome, bueno, no sé cómo voy a entregar esto. Y en medio de estas dudas surgió el entregar una serie como de recopilaciones de textos alrededor. Ahí pueden ver la publicación que les estaba mostrando en la diapositiva anterior y 4 libritos, 3 carteles. Y aquí estaba el contenedor. Entonces, uno de esos libros fue la recopilación de términos alrededor de la muerte. Era muy interesante porque obviamente yo tenía que um, encontrar el significado de las palabras, ya pues de lo más básico que era la palabra muerte y ya de todas las que se desencadenaban y también resignificarlas para que se acomodaran a mi,
a mi búsqueda, a lo que yo quería mostrar. En ese entonces yo estaba siendo como un poquito criticona con la manera burocrática en la que se gestionaba la muerte. Ahora que lo veo como con el paso del tiempo, la verdad fue una intención más de querer compartir qué ocurre, querer compartir qué ocurre. ¿Por qué les digo criticona o pues de una manera crítica? Porque no, cada vez que pasaba como un funeral me convencía muchísimo menos el ritual que se le hacía de despedir al cuerpo. Sin embargo, eso es conversación de otro costal, porque pues ya cada quien con las decisiones de cómo quiere um, hacer esos últimos avistamientos de sus seres queridos. Este es el segundo libro. Entonces, como les comentaba, son 4. El primero fue un glosario. El segundo es un librito de acontecimientos. Recopilé desde el inicio lo que suscitó mi bisabuela Soledad hasta historias, acontecimientos que iban pasando que me parecían importantes compartirlos. Este de 4 lados, 4 cuentos es el tercer texto que fue basado en sucesos y en lugares, es decir, los 4 lugares que habitamos. Entre ellos está el cementerio, bueno, el hospital, el funeral, el cementerio y el cuarto lugar se me está pasando en este momento, ya más adelante se lo recordaré. Aquí en este texto de 4 lados, 4 cuentos, voy a hacer un paréntesis también en este momento y es que era mucha información la que estaba empezando a recopilar. No sé si como la han podido ver. Entonces era muy complicado en algún punto como pensar en cómo iba a resumir o cómo iba cuál es el término de este gesto, a cohesionar, como a unirlo todo, llamémoslo así. Y en este, como pueden ver, acá tenía la descripción de uno de los carteles que venía dentro de la información que compartí en mi texto de tesis. El último texto fue ya lo que estaba relacionando de la muerte y los sinónimos que encontraba con mis procesos gráficos creativos. Entre esos estaba el proceso de cómo se embalsama un cuerpo y en los procesos en cómo la serigrafía, por ejemplo, o las técnicas gráficas que utilicé se manejan. Y lo curioso que para mí era la manera en que uno cogía esas tablas de serigrafía como si fuera un cuerpo de manera horizontal, como si uno estuviera también escudriñando ahí. ¿Qué ocurrió en esta parte de los procesos y los procedimientos? Que a raíz de toda esa información y también de mi interés por compartirlo, durante la tesis surgió algo muy bonito, que fue lo que yo siento que más llamó la atención de las personas, de los jurados, y fue esto que se llamó los talleres de la muerte. Los talleres de la muerte eran la intención de reunir a personas a hacer y hablar alrededor del tema. Y pues hacer era muy en torno a las técnicas que a mí me llamaban la atención, técnicas una vez más gráficas. Este fue el primero, que fue muy interesante porque hicimos monotipos, una técnica gráfica de una sola imagen, que si bien es gráfica, solamente tiene una sola reproducción como real, como más verídica. Ya las otras empiezan a ser más pálidas. Y bueno, entonces nos basamos en imágenes de referencia que eran las vanitas. Yo fui y recuperé algunas flores de cementerio, sin obviamente meterme con ningún pues flores de algún cadáver, sino flores que estaban ahí afuera o las compré en esos sitios y empezamos a crear. Esta fue la segunda versión de otro taller alrededor de la serigrafía y era una mesa de disección, es decir, esta persona que ustedes ven acá con el delantal negro y el saco blanco se llama Camila y es una de las pocas doctoras médicas que hace levantamiento de cuerpo acá en la zona de Bogotá. Entonces la información que tenía esta mujer era muy interesante y mientras hablábamos, pues teníamos aquí toda la explicación. Esto fue
durante mi estadía en el taller en Obra Negra. Fue muy interesante eso porque era la manera en la que yo calmaba como ese ruidito de hay mucha información que está siendo pues muy poco compartida. O bueno, más allá de que sea poco compartida, es que no la veía, digamos, tan interactiva. Y los talleres me permitieron hacerlo, verlo así. Esta fue la tercera versión del taller, que ya era otra tema de unir los cuerpos, de unir los cuerpos. Ay, perdónenme. Uy, pucha, listo. Entonces, eso fue en resumen, pues lo que me llamó la atención. Acá les voy a mostrar rápidamente las demás imágenes que surgieron. Como pueden ver, era bastante información que tenía y que empecé a construir. Las maneras en que podemos reconocer un cadáver a través de los sentidos, lo que significa estos términos que acuñé en el glosario, todos los temas y las palabras por las que puede ser atravesada la palabra muerte, y ya en últimas, pues la recopilación de cómo iba yo a montar toda esa información. A mí me gustaba muchísimo la idea de miscelánea, de poder uno compartir sin que importara que mis técnicas fueran un poquito, digamos, diferentes entre la cerámica y lo bidimensional. Me permitió muchísimo cómo hacer este gran panel de imágenes y aprovecharlo. Entonces, en últimas fue mostrar procesos de descomposición y procesos que se manejan. Uy, súper. Daniela, te quedó un minuto, pero no, dejémoslo para la conversación entonces, ¿cierto? Eso sí, sí me parece. Vale, entonces le damos la palabra a Andrea. Bueno, hola, gracias a todos y todas por la invitación y hola a todas las personas que nos están viendo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, entonces mi trabajo de grado yo lo desarrollé el semestre pasado, bueno, el año pasado, en el 2020, y se llama Avistamiento de las Islas Vivas. Es un trabajo que desarrollé como pensando en la animación experimental y expandida, que pues conocí a lo largo de la carrera. Y pues nada, siento que desarrollarlo durante el año pasado pues fue como clave en todos los cambios, para todos los cambios que tomó el trabajo eventualmente. Pues solamente tuvimos como 2 reuniones presenciales con mi grupo de tesis, que fue además en una forma nueva, que, o sea, es el mismo modelo que se está manejando ahora, que es como grupal y con 2 asesores, no uno, que resultó siendo muy chévere, o sea, fue muy diferente, nadie esperaba cómo resultó siendo todo el proceso y mucho menos esperábamos que pues nos fuera a tocar todo encerrados. Entonces eso tuvo mucho que ver como en los cambios que le sucedieron al proyecto, pero inicialmente surgió como pensando en la animación. Yo no tenía muy claro eh, sobre qué quería hablar, pero sí sabía que lo que quería hacer era algo animado. Precisamente pensando también un poco en lo que hablaba ahora Daniela de la repetición que tienen las artes gráficas. Mi énfasis en la carrera fue gráfico, pero yo hice doble programa con comunicación y ahí fue un énfasis audiovisual. Entonces, como la forma de unir que descubrí en la carrera con la animación, este interés por las artes gráficas y el audiovisual, pues fue como que ambas cosas repiten, ambas cosas comparten esa idea de la repetición. O sea, en la gráfica y en la animación se está repitiendo la misma imagen muchas veces. En la animación lo que me gusta es que es la misma. Pues bueno, en las gráficas también, solo que en esta
pues especialmente en el proceso que yo hago, que es como animación dibujada a mano, em, se repite una y otra vez y vibra un montón, cambia, como que se mueve mucho, hay muchos errores. Entonces, nada, como que eso me interesaba mucho desde el principio en la animación y todo empezó ya en mi trabajo de grado con estos ejercicios que son como unos dibujos que no me decían mucho en ese momento sobre qué era lo que iba a hablar, pero me decían bastante como de la práctica. Entonces, fueron unos dibujos que hice en bitácoras, que este es uno y estos son otros, en los que solamente repetía como estas acciones, o sea, eran dibujos que salían realmente de la nada, y los repetía en estos cuadros sin calcar, que es como se hacen las animaciones tradicionalmente, o sea, se hace un dibujo y encima de ese se hace el otro, como para tener referencia, y así es como se hace el movimiento, pero en estos ejercicios, sin saber mucho yo qué era lo que estaba haciendo, solo los dibujaba como viendo de lado. Acá solo era un ejercicio que empezó así, como en la bitácora, dibujándolo, pero además pues había así una intención por yo estar observando qué era por lo que estaba atravesando en ese momento, en especial como cuerpos todos encerrados en ese momento. Eso fue como lo que detonó el motivo pues de todo lo que lo que terminó sucediendo en el proyecto. Y era como esta sensación de contención un poco forzada, pues no un poco forzada, que nos pasó a todos el año pasado, y como la sensación de encontrar una alternativa a esa contención, que terminó traduciendo en la caída. Entonces, estos dibujos que al principio eran como intuitivos, los terminé detallando más y como reflexionando más alrededor de ellos, y como que sucedía algo, y es que siempre veía este tema de caer, como que en el acto de caer, en la acción de caer, encontraba como una libertad a esa sensación de contención que nos estaba sucediendo a todos. Entonces empecé como esta imagen que ven acá, ejercicios muy sencillos, puedo decir eso, sí, pero que en la repetición de la imagen, por su condición de ser una imagen animada que tengo que hacer todo el tiempo, pues me estaban hablando de caer todo el tiempo. Entonces, así fue como pensé en estos dos nodos, que creo que son como los principales de mi trabajo, que son la caída y las islas. Mm, yo, o sea, siento que toda esta situación de la cuarentena pues permeó un montón en esa idea de la contención, y entonces fue como de ahí donde empecé a trabajar una alternativa para ambas cosas. Entonces la condición era la de sí, estar como contenidos, y quería buscar una forma de salir de eso, que era la caída, pero necesitaba ver como un poco el espacio al que me recibiría cuando uno cae, y por una intuición y también como por un gusto personal por las islas, fue que terminé viendo esos territorios geográficos como el cuerpo que me recibiría, o pues recibiría a los cuerpos caídos después de caer. Pero ahí todo el proceso fue muy em, intuitivo, no fue muy planeado, la verdad. Todas las acciones que fui relacionando, solo realmente dibujaba y me fui dando cuenta de las relaciones que estaba haciendo mientras las dibujaba. Estas imágenes, digamos, son como los primeros guiones que tuve, o más, sí, no, fueron los guiones que tuve para hacer las animaciones, en el que yo tenía estas dos ideas de la caída y las islas, y la forma en la que se iban a encontrar no sabía muy bien cómo eran, pero surgió entonces al hacer, o sea, después de hacer estos dibujos, surgió la idea de los puntos de vista. Entonces ahí empezó como una reflexión sobre la mirada, sobre quién ve a esos cuerpos cayendo, qué ve el cuerpo que está cayendo.
y que ve el territorio, que es otro cuerpo más, viendo a esos caídos. Entonces, de estos dibujos resultaron los 4 puntos de vista, que al final son las animaciones que hice, que son, el primero es sobre el punto de vista como de un viajero, todo pensando siempre como en este término de la isla y como de las lejanías. Y entonces el primero, que es este de acá, es como lo que ve un viajero cuando ve en una isla a algo que se está cayendo. El segundo es sobre la vista de la isla, que es un poco lo que ve la isla cuando recibe a estos cuerpos. El tercero es el del que está cayendo, cómo lo ve y cómo ve a los otros que están cayendo. Y el cuarto es, vuelve a ser como de un extranjero o una mirada distinta a esas anteriores, pero que un poco describen el inicio de esas caídas. Estos fueron esos bocetos que realmente quedaron muy fijos después de que los hice para el resto del desarrollo de las animaciones, porque como les digo, yo, o sea, yo sí sentía que estaba haciendo estaba contando algo, estaba contando esta sensación de querer salir de esa contención por medio de la caída, pero no estaba haciendo como una historia lineal. Y entonces me partí de estas imágenes y me agarré mucho de ellas para poder desarrollar el resto de las animaciones. Por supuesto, durante todo ese tiempo estaba todavía la incertidumbre. Esto fue como al principio, en la primera mitad del año, sobre cómo se iban a ver estos trabajos. Ya cuando en la segunda mitad de año supimos que iba a ser virtual, pues eso fue un factor que, o sea, era imposible de desligar del resto de la creación del proyecto. Entonces yo también estaba pensando en el espacio desde mucho antes, pues, de saber que iba a ser virtual, mm, pero como que las islas me fueron mostrando, o sea, yo hice como una conexión de la forma en la que se ve una isla en la distancia con la forma en la que vemos las animaciones o como yo quería que se vieran las animaciones. Entonces, para mí, estas islas vivas que están siendo animadas son las cosas que observa el viajero, que es el observador pues de mi trabajo. Y pues pensando en eso, como que la solución que tuve fue construir estas islas, porque como decía María Sola al principio, me interesa sacar un poco a la animación de la proyección tradicional y quise demostrarlo de esta forma. Y entonces estar encerrada y tener que presentarlo virtual también me ayudó a tener esa solución de cómo mostrarlo no en una pantalla de cine o de proyección. Entonces en este punto tenía claro que querías que cada animación fuera un poco, tuviera la función de una isla que contiene a estas caídas y a los cuerpos que están cayendo. Y pensando en lo que les decía del espacio, fue que construí estos dispositivos que llamé, porque pues, o sea, en ese momento me di cuenta que los espacios que más estábamos recorriendo, estando encerrados, pues eran la virtualidad, como el internet, o sí, la red, y nuestra propia casa. Entonces, yo sentía que era ahí donde tenían que estar las islas siendo vistas. Entonces, yo hice estos dispositivos un poco en mi obsesión por querer presentar la animación de otra forma, que son unas cajitas que contienen a las animaciones que también se ven luego en la página final, y estas islitas, estas islas, se las envía a los jurados. Hice también un registro de si no estuviéramos en la virtualidad, como si hubieran visto. Entonces, pues es un poco un ejercicio, y mientras yo lo pensaba y luego cuando tuve como la retroalimentación de los jurados, fue muy chévere porque había un sentimiento compartido que yo nunca lo mencioné, pero ellos lo sintieron, y es que en esta acción, así como se ve ahí en la foto, como de agacharse a ver la animación,
ellos sentían que, o sea, sí, como la cabeza, su cuerpo un poco estaba cayéndose ahí dentro. Entonces fue una coincidencia que ellos lo sintieran y yo nunca lo dije, pero, o sea, eso fue como muy especial. Y pues esa fue la parte como sensorial del trabajo en la que ellos pudieron coger las, las islas, que yo también hablaba un poco de que en sus casas se liberaba ese espacio eh, en el que ellos iban a ver esto como una isla misma. Es decir, ellos están en su casa normales y de repente pues hay algo que emerge en la distancia, una cosa muy pequeña porque son realmente muy pequeñas, eh, pero para mí era como una inmensidad ver esta acción porque siempre estaba pensando en que se estaba liberando como el cuerpo de esa contención al estar cayendo. Y ya pensando en el otro espacio que también estuvo muy recorrido durante la cuarentena y pues que todavía está, que es pues la web, y surgió la forma de presentarlo virtualmente, el proyecto, que fue en la creación de una página web que contenía todos los frames de las animaciones, que son estos que están viendo ahí, de cada una de las animaciones las contenía y eventualmente en el camino de recorrer este espacio como si fueran viajeros o sí, como en el ejercicio un poco de descubrir lo que se encuentra en la página, eventualmente se podían ver acá voy a compartir esta ya es la página oficial. Entonces en este recorrido de repetición de los frames, eventualmente se encuentran con la animación. Acá pues no voy a ponerle play, pero se van encontrando todas las animaciones como islas, que era como mi intención. Y un poco la idea de mantenerlo en miniatura era para hacerle juego a la miniatura de las otras piezas, en que también se tenían que acercar. Pero pues fue este ejercicio el que resultó de ahí y nada. Entonces sí creo que fue eso y ya. Súper, gracias Andrea. Entonces seguimos con Charo. Hola, ¿cómo están? Eh, Muchas gracias por la invitación y bueno, les voy a compartir. Bueno, este es mi trabajo de grado, se titula De casa y este trabajo estuvo muy atravesado, como que directamente atravesado por el confinamiento, como por el aislamiento, debido a que yo, yo soy de Villavicencio y bueno, durante la universidad viví 5 años en Bogotá, pero entonces por la cuarentena me tocó regresar a mi casa. Eh, entonces, pues como que a partir como de ese regreso, como de volver a la casa, como con los papás, a compartir como un espacio con la familia, como que surgieron como muchas incomodidades y, y bueno, como que por esta razón, como que comencé a llevar un diario, un diario íntimo donde comenzaba como a registrar como mis pensamientos o como las sensaciones, los conflictos internos y este diario fue clave para identificar como las relaciones, como esas dinámicas que se dan en la familia, como las relaciones de poder, que digamos hay algunos miembros que ejercen como más poder sobre otros en un espacio. Eh, y bueno, y por medio de la escritura y del dibujo y de un personaje que yo venía construyendo desde hace rato, que se llamaba Agri, entonces como que a partir de un universo metafórico comencé a articular
como todas estas sensaciones. Entonces, bueno, estas son como algunas páginas del diario. Y bueno, comencé esto con la escritura. Y bueno, esto también me llevó a reflexionar sobre cómo la mirada propia y la mirada externa influye sobre los comportamientos propios. En este caso, exploraba un poco sobre todo, yo soy, pues, me considero como una persona un poco tímida y sobre todo callada, que incluso como que siempre es algo como que sale a la luz con otras personas. Entonces comencé a explorar esta parte y me di cuenta que esto no era algo como completamente mío, sino que también estaba de cierta manera ligado como a la condición femenina desde lo tradicional y también desde lo patriarcal. Y digamos, estas dimensiones se veían reflejadas en las interacciones y entre como esas relaciones entre familiares, sobre todo marcado como por una figura patriarcal de manera muy fuerte, que es como esa figura de autoridad eh, que bueno, como que en este universo de Bagre es como otro personaje llamado el depredador, que es del cual Bagre como que siempre está huyendo y siempre se esconde y es como representa esta como una presencia y como esa presencia y una sombra como que se siente en todo momento, eh, pues que deriva como de esas cosas como inculcadas, de esos pensamientos que se asocian a la autoridad. Bueno, estos son como, este es el diseño del personaje, que bueno, ya venía como, o sea, había empezado como a desarrollarlo en años anteriores, pero entonces ya con el trabajo de grado fue que como que le comencé a dar como forma y un cuerpo, sobre todo como un cuerpo y un contexto. Esto me llevó a una parte de mi texto de grado, que es la vivisección. Entonces, cogiendo como todas esas experiencias del diario, realicé como una vivisección metafórica. Es una vivisección porque es como un diálogo entre dos voces. Entonces, digamos que es como la voz de el sujeto que está siendo observado y esculcado y otro sujeto que observa desde afuera. Entonces, entonces bueno, tomé el cuerpo como ese espacio para hablar como de todas esas sensaciones que estaban también muy ligadas a la corporalidad. Entonces, digamos, por ejemplo, digamos en el cerebro, entonces digamos en el cerebro de Bagre, no sé, habitaba un parásito que les susurraba cosas malas, o como de cómo debía comportarse y todo esto. Bueno, entonces después de como de este ejercicio me di cuenta que el cuerpo también estaba, o sea, mi propio cuerpo también estaba como muy involucrado, sobre todo como esas sensaciones. Y resulta que pues al lado de la casa realmente es una finca, entonces al lado de esa casa hay una piscina que pues en este momento está en desuso y eh, está rota, tiene unas fisuras que dejaban escapar el agua, entonces llevaba mucho tiempo abandonada. Eh, entonces poco a poco me fui como metiendo a esa piscina y como sumergiéndome y fue allí donde decidí emplazar todos los dibujos y como todas esas cosas que tenía en el diario, decidí desplazarlos a un lugar que se puede, o sea, puede ser habitado no solo por mí, sino también que podía ser habitado como por más personas. Y bueno,
estas son algunas imágenes. Lo que yo hice fue como un dibujo gigante, donde el insumo principal fue el diario, y bueno, que lo llevé ya como a las paredes grandes. Y bueno, esto me tomó mucho tiempo y también mucho esfuerzo físico. Entonces, porque habían muchos factores, digamos, como el clima, la lluvia, el sol. Si pueden ver, hay como, las paredes tienen como una inclinación, como un corte y una inclinación, entonces realmente el cuerpo entraba en tensión como al momento de dibujar y de pintar sobre las paredes. Pero entonces como que esa incomodidad del cuerpo era como de cierta medida lo asociaba a la misma incomodidad del cuerpo confinado dentro de la casa, como un cuerpo reprimido, que aquí era como un espacio de reflexión y también un espacio para liberar como todas esas cosas guardadas. Bueno, en un principio esta piscina, o sea, no era como una piscina eh, como tal, sino era un pozo donde se cultivaban peces para el consumo, entonces también eh, como que eso también dio pie como para asociar este lugar como para emplazar esa historia de un bagre que está confinado como en un espacio. Entrar a la piscina era como enterrarme, era como un ambiente muy diferente y con espacio, o sea, un formato muy diferente a lo que yo venía haciendo. Entonces implicó, pues, era como todo un reto lograr eh, llenar todos estos espacios, pero también daba pie como a muchas posibilidades, digamos, daba la posibilidad de alejarse, de acercarse, de mirar desde afuera. eh, entonces fue una experiencia como muy liberadora y que a la vez como que eh, y a la vez como que me permitió como emplazar todas estas sensaciones y liberarlas, sacarlas eh, a través de la imagen y de este universo metafórico. Bueno, un aspecto importante de esto que me interesaba mucho era, como les decía, como esta posibilidad de poder compartir este espacio, como de traer lo íntimo a un espacio más público, pues no era tan público porque igual es dentro de una propiedad privada, pero de todas formas podía compartirlos con los habitantes de mi casa. Entonces, a partir de esto fue chévere porque a partir de las imágenes como que se generaban diálogos, eh, como interpretando las imágenes o, y que digamos el diálogo se dio como de manera como más orgánica, tal vez como poder tocar algunos temas, pero desde la metáfora y, y bueno, eh, bueno, este proyecto representó como la posibilidad de pensar, como de tomar la molestia y la incomodidad y abordarla como una materia prima para la creación. Y aquí encontré como un espacio, no solo como un espacio de reflexión y también de liberación para hablar como de desde lo íntimo, desde el cuerpo y como un punto de encuentro con otros sujetos para pues para que se diera como esta interacción.
Sí. Muchas gracias. Bueno, chicas, súper. Muchas gracias a todas. Como dice Daniela, también de acuerdo. Podemos empezar el diálogo, la conversación. Creo que por las redes, creo que estamos en Facebook, no estoy segura si estamos en otro lugar. Hay más como unos comentarios, más que unas preguntas por ahora. Entonces, les propongo, sí, que conversemos juntas por ahora, mientras los asistentes a nuestra transmisión también se animan a hacer algunas preguntas. De pronto me parece chévere como este espacio para conversar sobre como esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia de hacer eso que equivocamente llamamos tesis. A veces todos siempre hablamos de la tesis y siempre me acuerdo de un empleado de la biblioteca que, que hace talleres en la biblioteca, de Oscar Chávez, que siempre es como, no, en pregrado no hacemos tesis, ¿no? En pregrado hacemos un proyecto de grado. Y digamos, hago este comentario porque en todo caso, cuando uno lleva estudiando casi 5 años una carrera, pues uno tiene unas expectativas, la familia tiene una expectativa, los amigos tienen una expectativa, los profesores, profesoras tienen una expectativa de lo que va a ser el estudiante después de todo ese proceso. Y creo que sí es un momento, me gustaría que habláramos un poco de eso, como de esa experiencia de expectativa, de ansiedad. Claro, ya han hablado varios de ustedes sobre esos aspectos, ¿cierto? Es decir, creo que son 3 procesos pues muy ligados a sus experiencias de vida, a sus biografías. Quizá unos son más explícitos en lo que yo conocí de sus documentos que acompañan los procesos, digamos, más abiertos como en esas experiencias. Creo que, pues por lo pronto, lo que pude conocer del trabajo de Caste, tienes además como un montón de, como lo explicaste, varios como documentos o productos, o podemos decir como sí, como piezas en los que abordas distintas dimensiones de ese proceso tan complejo que viviste y en torno como a esa seducción que te generaba el tema de la muerte y la burocracia en torno a los cuerpos muertos, que es un tema que en Colombia me parece que es muy sensible, en un país donde tenemos tantos muertos, ¿no? Y muertos que no son de muerte natural necesariamente, pero donde la muerte es un tabú. Y tú nos compartes ahí, o compartes en tu documento que se puede consultar en el repositorio, que sería bonito colocar ahí en la red esos enlaces, o bueno, o que te contacten en algún momento, pero cuentas como las anécdotas de vida que te acompañaron o que tú recuerdas mucho en ese proceso creativo. Andrea creo que lo plantea muy metafóricamente, muy abstractamente, y también nos hablaste como de un proceso muy intuitivo. Creo que en todas hay mucha intuición, mucha experiencia vital en esos procesos, pero más allá del proceso de investigación, creación que implica el proceso de grado, quisiera como que lo miráramos en distancia como esa expectativa, ¿no? Porque sí es una expectativa que yo creo que todos hemos vivido, como qué va a ser mi trabajo de grado, ¿no? Porque sabemos que va a ser valorado, que eso nos va a dar una visibilidad o nos va a dar una proyección dentro del campo artístico o dentro de nuestra vida profesional, y me gustaría que cada una hiciera como una reflexión sobre eso, ¿no? Más allá como de esa experiencia vital que cada una tuvo, pensarlo en distancia
desde esa mirada de, sí, de nuestra propuesta artística, de hacer un proyecto que dura un año y que uno vota y, y regala también, y uno tiene unas expectativas de qué sucede con eso, ¿sí? En muchos sentidos, ¿sí? En muchos sentidos, no solo los personales, los familiares, los sociales, y yo diría también de lo que luego viene, ¿no? Después de ese proceso de un año que uno termina, ahí a veces uno siente que estuvo satisfecho o no satisfecho en su momento, y con el tiempo también lo ve de otras formas. Que me acuerdo que con Daniela el sábado, preparando esta charla, hablabas un poco como de tu distancia, y creo que lo mencionaste hoy. Quizá Andrea y Charo están todavía muy, muy, ¿no? Como apenas como están recién paridas, o sea, todavía no hay una relación así de distancia con esa experiencia. Pero no sé si entendieron mi pregunta. O como la hayan interpretado, hablemos. Bien. Um, bueno, no, la verdad es que mientras lo estabas ahí describiendo, me acordé de muchos flashbacks que tuve durante todo el proceso y desde que inició. Lo chistoso era que desde el principio, como era tanta información, yo le botaba toda esa información a Angélica casi como un diario. Y hasta que ya llegó un punto en el que me dijo, esto es muy personal, era muy chistosa la manera en la que lo estaba describiendo. Y las dos pues ya toteadas de la risa, era un chorrero como de hablar, de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, y no solamente de la muerte, sino de lo que pasaba alrededor de mi vida durante ese tiempo mientras pensaba en la muerte. Pasaron muchas cosas, entre ellas una amiga se suicidó, entre ellas veía muchísimo, muchísimo, ya casi que cuando estaba con amigos caminando en la calle y veían lo que yo veía, se les hacía muy, muy curioso, porque me encontraba muchos cadáveres de animales, pero así abiertos y en descomposición. Entonces obviamente yo, toda afiebrada e interesada por el tema, me quedaba ahí viendo. Me pegué una adelgazada también en esa época. Creo que fui todo un personaje durante el momento en el que estaba haciendo la tesis, y pues ya con el transcurso del tiempo soy este ser que están escuchando acá, porque incluso el cabello también lo tenía de una manera muy distinta. Las expectativas de mis padres siempre fueron como, durante ese tiempo, más bien mi mamá sobre todo, que fue a la larga como la fuente de inspiración, porque era la abuela de ella la que había muerto, y fue como mi primera visión de eso. Mi mamá también me apareció un personaje muy curioso, porque durante todo ese proceso ella, entre menos le hablara mejor, porque a la larga era un tema muy pesado, la muerte, y uno no puede hablar de esas cosas. Uno, si habla de la muerte, trae la muerte, decía ella. Pero lo curioso era que yo empecé a mirar comportamientos en nuestra cultura popular para poder acercarme a ella y a varias personas que también sienten esas ñáñaras cuando uno habla al respecto. Por ejemplo, este tema de, oye, traicionera, aunque yo me muera, eso lo hemos ponido desde que yo tengo memoria en la familia materna, en las fiestas de Navidad. Y son temas así que hablan de la muerte. Si uno se pone como a ponerle atención, a pararle bolas, hay muchos temas, y mi familia materna viene también pues, de esta cultura país. Entonces son esos temas como de Julio Jaramillo, que son tan escuchados por ahí, tienen mucha, mucha temática así como pesarosa de la muerte, y que me muero si tú no estás, y pasa tal. Entonces fue una experiencia que sí o sí obviamente trastocó muchísimo mi cotidiano, mi diario vivir. Ahora, como les digo, como ha pasado ese tiempo, es curioso porque sí, en efecto, siento que es el personaje que siente y que habla y que razona alrededor de la muerte, y está este otro personaje que está interesada en la vida, en todo lo que surge alrededor de la vida.
a la larga ha sido muy interesante porque es como si hubiera entendido que no hay vida si no hay muerte y viceversa también. Pero sí, sí te pude responder lo que entendí de tu pregunta, fue una experiencia más o menos bien volátil, súper emocional, intensa y llena de muchísimas cosas. Yo me la pasaba hablando, obviamente, también al respecto, entonces contaba, tú sabías que esto pasa con el cuerpo después de tal tiempo, que no sé qué, qué tal. Muy interesante porque sí, son cosas que me han salvado en temas de conversación donde uno no sabe qué decir y salen esas cosas de, no, pues mira, sucede esto y sucede esto. Y obviamente muchísimo más ahora con esto de la pandemia que la gente se angustia tanto, yo trato de, pues de aligerarlo, de aligerarlo. Inclusive un cuerpo muerto es muchísimo menos peligroso que alguien vivo en cuanto a los virus, porque ya lo que necesita un virus es calorcito y un muerto ya no lo va a tener, ya no lo vamos a tener. Ese tipo de cosas han sucedido y así fue la experiencia más o menos. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Pues sí, sí, yo siento que hay una, em, pues, o sea, hay un afán, yo creo, por meter todo un poco en o sea, esto de que había mucha información que a Daniel le pasa, creo que también, pues me pasó a mí, y supongo que a Sharo también, que uno en un momento tiene realmente mucha información y quiere meterlo todo. Y porque, o sea, de repente uno pasa de no tener nada sobre qué hablar a tener un montón de cosas y como que no hay un filtro. Entonces creo que las expectativas son pensadas un poco en eso, como, o pues bueno, tal vez de una persona externa a las artes, como pues en mi familia siento que las expectativas eran sobre qué cosa útil tal vez se iba a generar o que, de qué, sí, de qué manera iba a servir lo que, lo que, lo que se hacía. Y pues sí, no sé, o sea, siento que igualmente a la final mi familia entendió con mucha sensibilidad o sintió tal vez con sensibilidad de lo que se estaba hablando. Siento que efectivamente mi proceso fue muy, muy abstracto y hablaba de mucho, pero, pero sí, siento que yo solamente tenía como esta intención de hacer sentir esta libertad después de pasar como tanto tiempo mirando algo que se estuviera cayendo. Entonces, sí, no sé, creo que es sobre eso, como uno siempre está pensando en cómo solucionar todas las cosas con las que se va encontrando en el proceso y pues finalmente termina, no sé, mostrándose solo, tal vez, no sé, pues a mí me pasó un poco así. Mm, Obviamente como construyendo en diálogo un montón. En realidad no se mostró solo, se fue construyendo como por el diálogo con todos. Y sí, no sé, sí, efectivamente, solo lo presenté hasta el año pasado, o sea, lo terminé hace nada, pero inclusive, o sea, en estos pocos meses que yo como de distancia de ese proyecto me doy cuenta que mm, sí, como que hay una sensación por hablar mucho y querer mostrar muchas cosas, y eso suele ser muy común. Entonces siento que el proceso de cada uno como que se va resolviendo como en la compañía de con quien hablas y sí, lo que las imágenes y lo que vas haciendo te dicen. Y ya, sí. Micharo. Em, bueno, para mí yo creo que fue como un poco como tumbar como las expectativas, sobre todo propias, como de, como bueno, como en este contexto como académico o como en el mundo del arte, no sé, como qué es una obra de arte, como qué cosas son aceptables y qué no. Entonces, sí, fue como tumbar un poco como qué expectativas tengo como yo misma sobre mi trabajo y sobre lo que voy a hacer.
Pero realmente como que una vez como que uno se quita muchas trabas, como de qué tiene que ser, o como de lo mismo, como que digamos, con respecto a lo que decía Andrea de como que me preguntaban como o para qué sirve o cuál es la utilidad o cosas así. Sí, cuando uno tumba esas barreras o algo así, entonces yo siento que ya como que el proceso se va dando como de manera más orgánica y sí, como más intuitiva, entonces pues era algo como muy personal, que también está esa cuestión como de cómo será como demasiado personal, cómo voy a, como si es válido como hablar desde la experiencia personal o tiene que ser algo como súper público, no sé. Pero entonces, sí, como que cuando uno ya tumba eso, todo se va dando como que ya eh, el proceso va siendo como más fluido, por decirlo así. Y así fue como yo fui construyendo como todo y llegando como a algunos descubrimientos como es como de utilizar la piscina como un espacio para emplazar esto y bueno, entonces como que todas esas decisiones se van dando en el camino. Bueno, chévere. Sí, no, yo creo que si bien todos surgen como de experiencias muy personales, en todo caso alcanzan a plantear unas preguntas que creo que muchos nos hacemos, ¿no? Sobre la muerte, sobre la libertad que tenemos sobre nuestros cuerpos, sobre esas relaciones de poder en muchas dimensiones, que creo que eso lo atraviesa todos los trabajos de ustedes, ¿no? Porque es como los tres trabajos de alguna forma plantean preguntas sobre problemas, situaciones, ¿no? En torno a unos ejercicios de poder en muchas dimensiones, ¿no? El de Caste, pues es evidente ahí, ¿no? Como, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos los humanos? Esa es la pregunta de hace miles de años. ¿Qué hacemos los humanos con estos cuerpos que dejan de vivir? El de Andrea me parece que sí, retomando ahí la conversación que hemos tenido, tiene que ver con la libertad también y con una pregunta muy amplia, yo diría abstracta, pero al mismo tiempo muy sintética, ¿no? O sea, uno de tu trabajo y uno no tiene mil derivaciones, sino es una cosa, o yo lo vi muy puntual en la página de ahora de la tertulia, no sé si también en la página ahí que se enlazó en la conversación en Facebook, y sí, tiene como unas dimensiones poéticas que son también muy universales. Y yo diría que también en el caso de Sharo, aunque con ese componente, digamos, un poco cultural, ¿no? Del bagre que es un personaje de nuestros ríos americanos y en particular colombianos, y como esas múltiples personalidades que aparecen en tu trabajo, como esos alter egos que aparecen en el trabajo de Sharo, en torno al bagre y bueno, como yo lo entendí también leyendo tu trabajo. Entonces, sí, creo que son unos trabajos que nos hacen unas preguntas bien interesantes, como decía al inicio de la charla, sobre nuestra actual realidad. Así el de Daniela haya sido antes de esta situación tan tremenda. En todo caso, ¿no? Nos hace preguntas sobre esta cosa de los cuerpos, porque creo que es como que nos hemos dado cuenta con esta pandemia que nuestros cuerpos o sea, nuestra manera de concebir nuestros cuerpos, de relacionarnos con el otro, o sea, de eso que uno habla todo el tiempo con sus amigos, con sus colegas y sus estudiantes, ¿no? Esto de estar aquí sentados
horas ahora, porque antes estábamos, pues por lo menos nosotras, ¿no? Nos conocimos en un aula de clase, nos movíamos, íbamos y veníamos. Y pasaban otras cosas, ¿no? Los encuentros casuales de estos cuerpos que ya no se encuentran tan casualmente, todo hay que programarlo. Todo eso creo que también atraviesa mucho como algunos de los trabajos que ustedes nos han presentado, entonces me parecen muy sugerentes, muy interesantes. Y también algo que me quedó sonando de Sharo es que uno tenía esa duda al principio de no saber si era razón de peso el contar las experiencias propias, si era suficiente. Y creo que eso es lo que más peso tiene, hablar desde la sinceridad, de cómo uno a la larga es y siente que puede interpretar lo que está pues alrededor. Entonces, más allá de cualquier cosa, yo siento que los trabajos son muy sinceros y pues por eso tienen como ese peso que tienen. Son como cuestiones ahí que se sienten. Y pues ahora todo eso como sumándole lo que has dicho, María Sol, de la manera en la que ha cambiado en un momentico. Es increíble y no había pensado en eso, en esa falta ya de esa ausencia de casualidad en los encuentros de los cuerpos, en que ahora todo tiene que ser mucho más pensado, buscado. Interesante. Por ejemplo, Por ejemplo, exacto, para hablar de esto, para la muestra un dedal, como dice. no sé si Andrea quisiera, no sé, ustedes qué preguntas les genera este encuentro, haber visto trabajos de otras que también como alguien nos reunió, yo no sé quién fue, alguien dijo, Caste, Andrea, Charo, María Sol, ahí pongamos las junticas, pero si el que lo hizo o los que lo hicieron, me parece que ya fui entendiendo por qué estamos acá, o por lo menos ustedes tres. Entonces sí, me Sí, gustaría saber como qué reflexiones, comentarios tienen también Sí, yo ustedes. siento así como primero que, o sea, es muy, muy fácil ver como ¿cómo se dice eso? Como o sea, aunque el trabajo de Caste pasó hace más tiempo que el de Sharu y yo, o sea, sigue siendo muy actual, ¿sí? O sea, se siente como muy, muy cercano. Entonces, siento que ver eso en las artes pues es muy interesante, porque nunca pasa nada como, nada es obsoleto, o sea, son procesos que se estaban sintiendo en ese momento y se siguen sintiendo en el de ahora. Y estas sensaciones que pues tuvimos Sharo y yo específicamente como por las condiciones de la cuarentena, aunque en el futuro cuando ya no haya como la situación por la que estamos atravesando, igual siento que eh, son sensaciones que siguen siendo muy actuales en cualquier momento en el que se encuentren. Entonces creo que eso fue muy chévere ver y también como sí, como la intuición y tal vez el impulso que tenemos desde nuestros propios espacios y como sin para nada hablar entre nosotras de la necesidad como de hablar del cuerpo, que finalmente pues no, es lo que somos. Entonces, o sea, sí me parece muy claro, yo tampoco o sea, no sabía muy bien cómo la línea de la charla eh, hasta hace poco y después de escuchar pues a Daniela y a Sharo es muy evidente y realmente muy interesante también. Y Sharo, ¿quieres intervenir sobre esto o damos espacio ahí a algunas de las preguntas que nos han lanzado? Mm, No, pues em, no sé, pues como que siento que igual, como que las tres
hablamos como de cosas que, a pesar de que parten de la experiencia como personal, eh, como que igual son preguntas que de cierta manera nos atraviesan como a todos, como cuerpos, como seres humanos. Y me pareció también curioso, digamos, como en el trabajo de Caste, cuando hablabas de la música popular, que habla tanto como sobre la muerte, como que realmente, pues ahí se nota que si son como temas que así no se tocan directamente, pues como que todos nos preocupamos y tenemos dudas como al respecto. Y también como cierta curiosidad eh, con algunos temas, como la muerte. Creo que También se ya, les Te perdió Sharon. Ah, muteaste. sí. Ah, sí. bueno, esperemos Shadow. que va a volverse a, le fluya el internet próximamente. Y tenemos ahí, bueno, preguntas, veo dos, de resto son como comentarios halagadores. Qué gracias. Ricardo Toledo, que qué buen trabajo. Ah, no, Amalia Bermúdez dice gracias por compartir experiencias artísticas. Ricardo Toledo Castellanos dice que buen trabajo. Daniela, felicitaciones. También Cecilia Traslaviña las felicita a las tres. Y Omar, pues hace una pregunta bastante amplia. No sé si quieren de pronto pues responder. Es una pregunta amplia, pero tratemos de responderla sintéticamente, ¿no? ¿Qué es la investigación-creación? De pronto cada una cómo la vivió, muy sintéticamente, no sé. Y una pregunta de Cecilia Traslaviña, ¿cómo fue el proceso de creación de sonido en el trabajo de Andrea? Y si también hubo en Shadow, saber cómo fue. Bueno, rápidamente, investigación, creación, yo creo que lo veo como algo que tiene que pasar a la par, en simultáneo. Investigación, creación es que mientras estás ahondando alrededor de un tema, o así lo vi yo, a la par también construir al respecto. Eso súper, súper importante, el poder tener como esa unión al mismo tiempo, a la par de un proceso creativo. ¿Y por qué? Porque precisamente ayuda bastante a arreglar las ideas, las imágenes y sobre todo también ayuda a descartar, que es algo por lo que pasamos, creo que las tres, sí es de esa cantidad de información, que sí es valioso, que sí es importante y que no. Sí, yo también siento que debe ser un proceso que se realice a la par con la actividad práctica. En mi caso estuvo muy ligado a la escritura. Mi texto, mi texto es, a mí, o sea, me gusta igual escribir como académicamente y pues para eso la investigación es como primordial, pero igual yo por un lado más pues no tan metódico, mi texto es un poco literario y siento que la investigación se plasmó bastante ahí. No hablaba tan metódicamente como de los referentes o cosas así, pero siento que las involucré en el proceso. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que tiene que ser un trabajo a la par y, y muy útil, además porque devuelve al mismo tiempo, o sea, si uno no tiene otras miradas, pues como que es muy difícil después de terminar un proceso de volver a ese mismo ámbito de la investigación. Es más fácil como cuando se trabaja al mismo tiempo. Y respecto al sonido, surgió de pensar un poco en la animación como para mí en la animación o en la imagen animada todo se mueve. Es muy difícil para mí hacer una imagen en animación dibujada a mano que esté quieta. Y todo vibra porque la imagen como que realmente la siento muy viva.
porque es muy difícil como controlar la mano temblorosa de un frame a uno a otro. Entonces, así como en la imagen todo estaba vibrando, mi planteamiento con las personas con las que desarrollé el sonido es que todo sonara. Pero más que un paisaje sonoro, decidimos hablar como en términos de un ecosistema sonoro, eh, que igual tenía que ser muy medido porque era un trabajo igual mucho de contemplación, entonces terminó siendo un acompañamiento a este mismo ejercicio de detenimiento en la imagen, porque son imágenes muy repetitivas, son muy, ¿cómo se dice? Como concisas, sí, son cortas, o sea, no son como muy elaboradas. eh, entonces siento que el sonido tenía que acompañar esa misma sensación de contemplación y como de vida que la imagen para mí tenía. Entonces fue así como se desarrolló con compañeros, de hecho, también de la universidad. Fue muy útil. Y ya. Creo que no lo escuchamos bien, ¿cierto? De acuerdo como No, esto de la investigación y la creación a la par, me gustaría añadir también que como que la escritura también es un espacio. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan bien? Qué bueno. Está un poco malo el internet. Bueno, yo solo quería agregar que la escritura también es una materia prima de creación, como que, pues no sé, como que puede, pues es una herramienta para crear y para jugar, que en mi caso fue muy importante que me hayan escuchado. Sí, sí, te escuchamos esa la última parte. escritura, sí, la escritura es clave. Dijiste que es materia prima y a ti te permitió mucho Ujú. jugar y crear, como que fue Sí. una herramienta muy valiosa. Uy, sí, en efecto, escribir. Yo al principio escribía de cualquier cosa, me acuerdo una vez al principio de la tesis, describiendo de manera muy detallada un atardecer del espacio en el que estaba mientras escribía para la tesis y no me salía nada, entonces me puse, eran las 5 de la tarde y eso me dio un paso enorme para más adelante de escribir cosas ya en sí de la tesis. Y uno cree que no está hablando de la tesis, pero resulta que sí, o sea, del tema, mejor dicho, de la creación en ese momento. Y todo tiene que ver, todo tiene que ver, todo ayuda, todo influye. Cecilia pregunta si yo pude mover mi trabajo en otros espacios y cómo ha cambiado el montaje. Sí, Cecilia, pude moverlo. De hecho, muy poquito tiempo después, en el Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios, en el que queda sobre la 80, ahí hubo una exposición de los mejores trabajos de grava a nivel nacional. Fue muy bello y fue 3 pisos de solo obra. El montaje ahí lo reduje, sin embargo, mira que no cambió tanto, porque algo que yo sí quería que estuviera presente es la intervención de todo, o sea, de que todo hiciera parte del conjunto y que era para mí el todo el intervenir en las paredes, el poder organizar los cuadros de acuerdo a esa intervención de la pared. Entonces, obviamente, pues sí, bueno, sí, en efecto sí cambia porque dependiendo de la intervención, que era como lo que unía lo demás, ahí monté como con base en eso. Mm, y más adelante lo moví ya de manera virtual.
es decir, las redes sociales, que ahora pues en este momento están en un stand-by. El tema alrededor de la muerte está un poquito escondidito ahora para pensar en otras cosas, pensar en la vida, llamémosla así. Ojalá no suene tan feo. Esa pregunta que hace Cecilia me parece interesante también porque, claro, como estaban ahorita hablando Andrea y Charo, pues el reto de ellas era hacer un trabajo ahí aisladitas, solas, pues bueno, solas con esta nueva, pues no nueva realidad, no, con esta realidad actual. Pero claro, pienso por ejemplo que sí para muchos estudiantes, y no solo para los estudiantes, para muchos artistas, para muchos agentes de las artes visuales, hoy es toda una pregunta sobre cómo actuar y pensar en la circulación y la experiencia corporal o no corporal de sus públicos. Creo que, por ejemplo, ahí los trabajos de Charo y Andrea que tuvieron ese reto, pues la apuestan también ¿no? a dos dimensiones diferentes, porque Charo hizo una intervención in situ que habría que ver también, ¿no? Como bueno, es una apuesta, digamos, también, yo diría radical en este momento, sobre todo porque es un in situ en una casa en Villavicencio, que convocar públicos de las artes visuales, me imagino que aparte de tus familiares y amigos era complejo. Y en el caso de Andrea, que ya también nos describiste, ¿no? Cómo llevar esa animación, ya no para que se vean unas pantallas con un público en un lugar, sino llevarla, y bueno, que ahora está, creo que todavía está en el Museo de la Tertulia. Y bueno, Está, ups, sí, digo, va a empezar, todavía no, no, pues es una, sí, como que ya dentro de 2 semanas más o menos empieza como la exposición virtual y donde se van a ver esas páginas, que igual es muy chistoso porque me señala un poco que las otras piezas, las físicas, eh, pues igual se quedaron acá, como conmigo. Entonces sí es como, pues a nosotros como específicamente del el año pasado y pues a los que están haciendo la tesis también este semestre que creo que también tienen que empezar pues en una forma de verlo virtual, mm, realmente pone en evidencia como el otro cuerpo que uno tiene que tener detrás de la pantalla y que no, como que no hay escapatoria. O sea, uno al contrario quiere mucho que la gente lo toque, sí, como que lo viva en directo, la obra que sea. Por eso también mi necesidad de hacer estas piezas, porque no quería dejarlo solo en la pantalla. Mm, pero realmente tuve que encontrar el otro espacio para el otro cuerpo, que es como el cuerpo virtual. Entonces, sí, eso pasó. bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cerramos? ¿Alguien quiere decir algo adicional? Sí, yo creo que una pregunta aparte de la categoría cuerpo, identidad y de las preguntas particulares que ustedes nos plantean, yo creo que esta última que hemos lanzado y que Cecilia nos ayudó es súper importante, ¿no? Porque ese es el reto ahora, con estas cuarentenas y este aislamiento selectivo según la orientación oficial. Es como, ¿no? Y es un reto para nosotros pensar qué tipo de arte hacemos, ¿no? Porque es como la respuesta rápida, inmediata es todos nos vamos a la virtualidad. Y, pero yo no sé, por mi parte yo sí estoy un poquito agotada.
Estoy contenta con este encuentro. No lo podemos hacer de otra forma, pero prefiero los encuentros, así sea de 1 a 1, presenciales. Y la experiencia Corporales. corporal del arte es súper importante. Entonces, bueno, pues gracias a todas y a la invitación también para estar acá. Sí, muchísimas gracias a todos, a María Sol y a nuestras artistas egresadas, Andrea, Sharo y Daniela, por acompañarnos hoy. Pues nada, pensamos que de pronto pues podemos seguir con este formato para que los estudiantes tengan insumos, tengan, digamos, recomendaciones para que empiecen a desarrollar sus propios trabajos y sus procesos creativos en sus trabajos de grado. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a Billy también en eventos, por acompañarnos hoy. Y pues nada, ojalá nos podamos ver cuerpo a cuerpo próximamente, a ver qué pase esta disque realidad nueva, entre comillas, pienso. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. muchas Fue todo un gracias. gusto. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Ah, Ana. ok. Vale, gracias.